Esperar, el día de hoy traemos la última charla del ciclo de charlas que hemos estado organizando entre la Universidad de Concepción y la UNAP Viña. El tema de hoy son los síndromes geriátricos principales, a cargo de la doctora Paulina Vera, una persona conocida dentro de IFIMSA, ya que respetamos mucho. Y eso, ahora vamos a dar inicio. Si alguien tiene dudas, consultas, etcétera, lo puede anotar en el chat o puede como levantar la mano o decir como tengo una pregunta, y junto con la vida vamos a estar moderando entre medio de la presentación, diciéndole a la doctora Paulina que, bueno, hay preguntas, etcétera, ¿ya? Porque prefiere que sea un poco más interactivo a dejarla solo al final, ¿ya? Así que ahora, dando el pie de inicio, dale nomás, doctora Paulina. Ya, buenas tardes, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Gracias por estar acá. Si en algún momento se me corta el internet, avísenme y cambio el del celular porque tengo ETR y tenemos muchos problemas acá con eso. Gracias a ustedes, chiquillos, también organizadores, por la invitación. Encuentro que es una instancia súper buena porque es un tema muy poco conversado y que en realidad es bastante interesante, y el futuro de la medicina va más para allá, pues si al final la pirámide de envejecimiento tiende a aumentar cuando los países van aumentando en desarrollo hacia la etapa de tercera edad. Ahora, la idea, yo sé que ustedes han tenido más charlas que han podido aclarar conceptos, y hoy día me dejaron a cargo de hablarles sobre los síndromes geriátricos principales. En realidad yo no sabía muy bien cómo enfocar esta charla, porque no sabía el público tampoco como en qué curso iban, si eran solamente estudiantes de medicina o de otras áreas de la salud, o si había algún externo. Así que lo que quise hacer con esta pequeña charla, que en realidad es muy introductoria, es hablar de los principales síndromes que todos en la casa podemos identificar en nuestros adultos mayores y que pueden hacer una diferencia entre la consulta precoz con un médico especialista, y que esto pase y se siga perpetuando en el tiempo, pensando siempre en la calidad de vida, ojalá en la independencia, las actividades de la vida diaria de los adultos mayores. Así que vamos a partir con una breve introducción. Bueno, ahí está lo que vamos a conversar hoy, que son los principales síndromes que busqué. Hay un millón de síndromes más, pero vamos a hablar, como les explicaba, solamente de estos. Entonces, primero tenemos que tener todos claro el concepto de que el envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa del ciclo de la vida, y que en realidad es a la única a la que todos vamos. La diferencia con la infancia es que todos fuimos niños, pero no todos hemos llegado a la etapa de adulto mayor. Entonces, a veces nos cuesta mucho entender esa parte del ciclo vital, más que todo porque la mayoría, en medicina especialmente, los estudios y todas las investigaciones, tanto en medicamentos como en procedimientos, en toda el área médica, excluyen a los adultos mayores, a la gente sobre 60 y 65 años, de una manera bastante arbitraria, siendo que esa es la población que más va a usar los tratamientos de salud que nosotros les podamos otorgar. Eh, También tendemos mucho a infantilizar a los adultos mayores, el viejito o la viejita, y eso no corresponde. En un contexto de paciente, los pacientes no son el abuelito o la abuelita, son los pacientes con nombre y apellido en la etapa adulto mayor. Eso no se les puede olvidar nunca, porque a veces, bueno, les podemos agarrar mucho cariño a nuestros pacientes, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no tenemos que infantilizar a alguien que está viviendo una etapa normal de la vida, que no es una enfermedad, que puede traer consigo muchas patologías, pero que al final han vivido mucho más que nosotros y les debemos el respeto que todas las personas merecen, pero tenemos que entender que están en otro ciclo o en otra etapa del ciclo vital. Vamos a hablar también del concepto de reserva funcional, que es lo que se usa actualmente para definir pronóstico de vida, pronóstico funcional de los adultos mayores, y cómo podrían evolucionar en cuanto a enfermedades, a operaciones, a exámenes incluso. No depende de la edad cronológica, no depende de la edad biológica, sino de cómo hayan llegado hasta la edad que tienen. Por ejemplo, podemos ver a una persona en el hospital que ustedes la ven y que tiene, no sé, daño hepático crónico, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, y está hospitalizado, y ustedes lo ven y ven una persona muy deteriorada y tiene 60 años. Y en la cama al lado pueden ver una persona, un adulto mayor de 80 años, que en realidad ingresó por una neumonía.
Y ustedes dicen, pero ¿cómo? No, esta persona es mucho mayor, pero se ve muy bien, y la persona que es menor, que tiene 60 años, que recién está dentro del concepto de adulto mayor, está evolucionando mal, está haciendo un delirium, está teniendo como peor pronóstico. Ese es más o menos el concepto de reserva funcional para que lo tengan claro. Em, Además, vamos a hablar del entorno de los adultos mayores, que esto está muy relacionado con las redes de apoyo, el entorno a nivel en la vivienda, qué peligros o qué ventajas puede tener la vivienda de los adultos mayores, con quién están viviendo, si es que tienen mascotas o no tienen mascotas, que eso va a ser muy importante más adelante en la charla. Las redes de apoyo, por ejemplo, si viven solitos o viven con alguien más, o si tienen acceso a llamar a alguien que los pueda asistir en el caso que lo necesiten, en el caso que tengan algún accidente, como una caída, que es bastante frecuente, si hay alguien que los pueda ayudar o que los pueda llevar al médico, si saben usar un teléfono, que eso también es importante. Ahora la mayoría de las personas tienen acceso a celulares, pero no significa que todo el mundo sepa usarlo o que todo el mundo lo tenga, o que haya señal en los lugares más rurales. También las redes de apoyo pueden ser los vecinos, pueden ser, por ejemplo, una iglesia, que los adultos mayores en general se apoyan mucho de estas redes cuando van avanzando en la vida, porque cada vez su círculo se va reduciendo más. Y la soledad es una de las principales causas de deterioro de los adultos mayores. Em, el otro ítem es el acceso a atención en salud. No es lo mismo una persona adulto mayor que vive, no sé, acá en Santiago, con acceso a un consultorio a 3 cuadras o a un hospital a, no sé, 10 minutos, que alguien que vive en un lugar muy rural, que no tiene acceso para hacer sus controles habituales y que hay que hacer una ronda rural para ir a verlos a la casa. O alguien un adulto mayor que tiene algún grado de dependencia, eh, que esté postrado, por ejemplo, y que no tenga acceso tampoco a decir que le está pasando algo, a menos que los cuidadores se den cuenta, que eso es bastante importante. Y reforzar el tema del respeto. Las personas todas merecen respeto solamente por ser humanos. Los adultos mayores merecen respeto por todo lo que han vivido también. Como todos merecemos nuestro propio respeto en el trato humano, en el trato hacia el adulto mayor, nosotros tenemos que considerar que muchas de las cosas que ellos vivieron no están en la misma sintonía de lo que nosotros estamos viviendo, en cosas especialmente sociales y culturales. Entonces, en vez de criminalizar a alguien por tener cierto pensamiento, hay que intentar detener esos pensamientos con los que no nos sintamos tan cómodos, pero respetar a esta persona con el trayecto de vida que ha tenido, con su formación, con su educación o con su no acceso a la educación. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les puse unos GIFs, porque aprendí a poner GIF en las presentaciones y lo encuentro muy divertido, para que son dos personas que se tomaron un retrato y que muchos, muchos, muchos años después se volvieron a tomar otro retrato. Entonces es algo que nosotros, siendo jóvenes, siendo personas que están en la etapa adulto joven, juventud, bueno, no creo que haya algún adolescente acá, pero en esta etapa lo vemos tan lejano, pero al final envejecer no tiene que ver solamente con la parte estética, sino que es un montón de procesos fisiológicos que van cambiando. Nosotros podemos identificar cuando alguien es adulto mayor que cuando alguien es una persona que es joven, que no está en esa etapa de la vida todavía. Pero consideren que muchas de estas personas se miran al espejo y, claro, se ven mayores, pero se sienten con la misma mentalidad hace 20 años atrás. Entonces a veces es un poco difícil sentir que tienen limitaciones para hacer ejercicio, para moverse, para comunicarse, que a veces los pillan no sé, cómo avanza la tecnología, entonces siempre hay que tener ese respeto. Y quise hacer esta charla súper personal, súper como desde el corazón. A mí me gustaba mucho la geriatría, pero no me quise dedicar a eso porque me da mucha pena ver pacientes hospitalizados en general. Me vinculo mucho con la gente, entonces es como una mala carga emocional para mí. Entonces, aquí les puse unas fotos de personas que son muy importantes en mi vida. La de la izquierda de rosado es mi tía favorita, que ella tiene 76 años, si no me equivoco. Ustedes la ven, bueno, en mi familia las mujeres tenemos el don de la eterna juventud, entonces nadie parece tan viejo como es en verdad. Ella es realmente adulto mayor, tiene 2 accidentes cerebrovasculares, es hipertensa, aparte tiene un defecto de la visión, y ustedes ven una persona completamente funcional. Esa foto se la tomé en el verano cuando andábamos en Viña paseando. La segunda, la del medio, es mi mamá,
ella también es un adulto mayor, tiene 65 años, va a los 66. Antes de la pandemia, ella hacía CrossFit 5 veces a la semana y le enseñaba a la gente de 20 años cómo hacer los ejercicios de CrossFit. Lo único que no podía hacer era como trepar la cuerda. Y en realidad hacíamos carrera y ella me ganaba así como 100%. Yo quedaba así como al lado de ella y ella así como, ya vamos, démosle, démosle. Y la última foto es una foto antigua que ella era mi abuelita. Falleció en el 2017 y ella tenía muchas enfermedades crónicas. Ustedes ven que está en silla de ruedas, entonces era una persona con movilidad reducida, que era muy dependiente, ella tenía amputación de los dos miembros inferiores, de las dos extremidades inferiores supracondíleas, o sea, arriba de la rodilla, a consecuencia de diabetes, bueno, pie diabético obviamente, además tenía enfermedad renal crónica, no estaba en diálisis, era hipertensa, pero ella hasta el último día intentó hacer lo máximo posible solita, independiente, porque eso es a lo que debiéramos aspirar. El problema era que mientras menos se podía mover, más dependía de sus familiares o de las personas que las cuidaban, y las personas que las cuidaban igual son adultos mayores en este momento, con sus enfermedades. Entonces vamos a ver mucho eso de los cuidadores, de la dependencia, de los medicamentos. Entonces, no se les olvide que todos tenemos familiares adultos mayores y por último, si no tenemos familiares adultos mayores, vamos para allá. Entonces, tengan siempre en mente el respeto y que no son personas infantiles, no son personas que ustedes tengan eh, que tratar solamente como, ya está bien a molestar porque le duele la espalda de nuevo. No, es porque los dolores y las afecciones son reales. La introducción me salió un poquito más larga de lo que esperaba, pero vamos de lleno con el tema. Si tienen alguna duda me pueden preguntar a través de los moderadores, acuérdense de eso. Entonces vamos a ver los síndromes geriátricos principales. Quise partir con un síndrome que a veces no es tan conocido, que es de caída frecuente. ¿Qué es una caída? Cuando alguien se cae repentinamente, se precipita al suelo. Eso puede ser de nivel, o sea, me caigo, voy caminando, me tropiezo y me caigo, puede ser de altura. Me caigo de la escalera, por ejemplo, no sé, me caigo de un segundo piso. Esas cosas, esa es una caída. La caída frecuente siempre es obviamente involuntaria, es algo que la persona adulto mayor no controla, puede ser con o sin pérdida de conciencia, y tienen que haber más de 2 caídas dentro de un año para hablar de un síndrome de caída frecuente. Esto habitualmente es consecuencia de otras patologías que son concomitantes al proceso de envejecimiento, que pueden ser, por ejemplo, la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, las artrosis, que provocan dolor en las articulaciones, por ejemplo, de extremidades inferiores, entonces eso puede reducir la movilidad, dificultades en la visión también, porque si van caminando por la calle y no ven que hay un desnivel en la vereda, pueden tropezarse con facilidad. Tener mascotas, especialmente mascotas nuevas, así como adopté un gatito, adopté un perrito hace poco rato, puede desencadenar también una caída frecuente, porque el animalito chiquitito se va a cruzar. O tener muchos niños en la casa, niños pequeños que estén gateando, por ejemplo, aprendiendo a caminar, también son desencadenantes del síndrome de caída frecuente. Entonces, cuando llega una persona, un adulto mayor, que les dice así como, ya, lleganos a la urgencia, les dice, me caí. Ya, ustedes hacen la anamnesia, se aseguran que no tenga ninguna fractura o ninguna lesión mayor, se aseguran principalmente de cadera, que es como lo más grave que le puede pasar a un adulto mayor, porque la fractura de cadera desencadena a los 6 meses un porcentaje súper grande de morbimortalidad en los adultos mayores. Le hacen todo el chequeo y lo dejan registrado. Y si la persona consulta en un mes más porque se volvió a caer y ya no tiene nada que les parezca así como grave, fíjense, usted así como ya se cayó 2 veces en un mes, ¿qué pasó acá? ¿Serán que los zapatos no son cómodos, no son los adecuados, que necesitará el apoyo de algún bastón, por ejemplo? Es una persona que no está viendo bien, es una persona que sale mucho sola y que no debiera debiera tener una compañía para poder ir al centro, por ejemplo, a hacer sus trámites, a pagar las cuentas, o adoptó una mascota hace poco rato. Entonces, todas esas preguntas son las que ustedes se tienen que hacer cuando les llega una persona que les refiera que ha tenido más de 2 caídas en el último año, si es adulto mayor. Como les decía, es algo multifactorial. Puede tener un origen de las articulaciones o de los huesos, como la artritis, cardiovascular, por ejemplo, una arritmia, una persona que tenga un bloqueo o que tenga
no sé, algún proceso, más que una insuficiencia cardíaca, son generalmente las bradiarritmias, los bloqueos de primero y segundo grado, que les pueden provocar una pérdida de conocimiento. Puede ser algo neuropsiquiátrico también, por ejemplo, que estén empezando con una demencia, que no se dan cuenta de algo que está pasando, factores extrínsecos como las mascotas y los fármacos. Hay muchos fármacos que producen arritmia, las mezclas de los fármacos, que eso lo vamos a ver al final de la presentación, pueden producir reacciones adversas importantes en los adultos mayores. Como les explicaba, es un factor predictivo de mala evolución. Hay lesiones que no son fracturas de frentón, que no todas las caídas provocan una fractura. En una osteoporosis, por ejemplo, hay mayor riesgo de fractura, pero una persona que no necesariamente tenga osteoporosis se puede pegar fuerte, puede causar lesiones importantes, y no solamente por la lesión que se vea fea, que le duela por el hematoma, sino que eso provoca mayor inmovilidad, y a largo plazo puede provocar que la persona tenga una sarcopenia que no tenía antes. Puede provocar que, no sé, por ejemplo, mi mamá ya no vaya a hacer CrossFit 5 o 6 veces a la semana, sino que no vayan 2 o 3 semanas y pierde todo el estado físico que haya tenido, y eso le influye también en los pulmones. La muerte, que es como la causa más, o sea, la consecuencia más terrible de la caída frecuente, habitualmente es secundaria a la fractura de cadera. Si un adulto mayor que vive solo se cae en su casa y, por ejemplo, se fractura la cadera y no tiene cómo llamar a una ambulancia o cómo avisar, lo más probable es que al menos el 50-60% de esos adultos mayores mueran en 2 horas. Entonces, igual es súper importante identificarlo para poder pesquisarlo. Y lo último de lo que quise hablar en este ítem fue del síndrome post-caída. Pasa mucho que en adultos mayores, después de tener una caída, les da miedo volver a hacer sus actividades físicas habituales, les da miedo ir al centro, les da miedo ir a pagar sus cuentas, les da miedo hacer el deporte que estaban haciendo, les da miedo caminar dentro de la casa. Entonces, cuando hacen eso, también se ve disminuida su independencia, perdón, y su capacidad funcional, que es lo que, su reserva funcional, que es al final lo que a nosotros más nos importa desde el área de la geriatría. ¿Dudas hasta acá? Acá les puse un resumen, después les puedo compartir el Power si quieren. ¿Dudas? Hasta ahora no hay nada en el chat, doctora. Ya. Las caídas frecuentes, acá encontré había un documento que era como de farmacia y de recomendaciones para prevenir las caídas, que estaba súper bueno de hecho el documento. Hay que conocer qué enfermedades tienen las personas y qué medicamentos pueden provocar las caídas. Siempre revisar la visión, también revisar lo de los pies. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, como pierden sensibilidad de las extremidades inferiores, también pueden tener problemas con los zapatos y no darse cuenta qué está pasando. Tener callos en la parte, bueno, una hiperkeratosis de la planta de los pies es señal de que algo está mal, de que algo está pasando, no debiera suceder eso, que el zapato es incómodo, que la pisada está mal. Ojalá que los adultos mayores no usen tacos nunca, porque en realidad es peligroso por el riesgo que esto implica, la postura que uno adopta al usar tacones altos, igual no es fisiológica. No utilizar ropa larga, que andar en bicicleta y andar con, no sé, con una falda, en realidad es muy mala idea porque te puedes enredar y te puedes caer, entonces eso es peligroso. Seguir haciendo ejercicio para aumentar la masa muscular, y una vez que alguien ya se cae, retomar las actividades lo antes posible, siempre con apoyo para evitar el síndrome de poscaída que les había contado. Entonces, vamos a seguir con el siguiente síndrome. Se llama... Hay una pregunta en el chat. Dice, hola doctora, ¿cuál es la relación entre el síndrome de caídas frecuentes y la fragilidad en adultos mayores? Pero... La fragilidad es el próximo punto del que vamos a hablar, no es que sea parte de la caída frecuente. Piensen que todos los síndromes geriátricos están conectados entre sí. Habitualmente uno es causa del otro. Están en conjunto, van entrelazados, entonces tenemos que ver que, por ejemplo, una persona con caídas frecuentes que está teniendo estos eventos que son súper adversos, después se puede convertir en un adulto mayor frágil, que ya vamos a ver los conceptos en las siguientes diapos. ¿Alguna otra duda? Le dijeron gracias. Por ahora no hay más preguntas. No más preguntas. Entonces, la fragilidad es un síndrome que se inicia con la reserva fisiológica disminuida. ¿Y qué pasa con esta reserva fisiológica? Se provoca también un deterioro funcional.
que puede evolucionar en vulnerabilidad, discapacidad y dependencia, que son todos los conceptos que vamos a hablar posteriormente de geriatría y de una persona que en realidad se vuelve frágil de alguna manera. La fragilidad es un concepto bastante abstracto de entender al comienzo es súper difícil, pero después tú miráis al paciente y tú decís, ya, esta persona se ve frágil, este adulto mayor tiene todas las características de ser una persona que va camino a la fragilidad. Eso te lo da la experiencia y conversar con la gente y evaluarlos. Esa definición se traduce en lo que puse en celeste más clarito, que es un umbral a partir del cual la pérdida de reserva fisiológica y la capacidad de adaptación del organismo empieza a ser insuficiente para mantener la independencia. Entonces la fragilidad, el concepto más importante es ser independientes de las actividades básicas de la vida diaria. Probablemente esto lo vieron en algunas de las otras charlas. Las actividades básicas de la vida diaria son el umbral que nosotros cortamos para saber si un adulto mayor tiene más riesgo que otro. Un adulto mayor que pueda manejar su dinero, que pueda hablar por teléfono, que pueda salir solo, es un adulto mayor funcional y que es independiente de las actividades básicas de la vida diaria, que pueda ir al baño solo, que pueda bañarse, vestirse, que pueda alimentarse. Todas esas personas, nosotros sabemos que son independientes y que tienen menos riesgo que una persona, por ejemplo, secuelada de un accidente cerebrovascular, que quedó con una pérdida de movilidad, o con mi abuelita que les mostré al final, en las diapos de introducción, que ella tenía amputación de las dos extremidades inferiores, entonces ella era muy dependiente de las actividades básicas, ella por ejemplo no podía bañarse sola, necesitaba ayuda. Entonces el concepto que era el inicial del síndrome evolucionó después para quedar en este segundo concepto que es un poco más claro, que habla mucho de la independencia. Hay dos definiciones de fragilidad, les puse esta primera, que son como 5 conceptos clave, después les puse otra que ya no se usa mucho. La fragilidad habla de pérdida de peso involuntaria, y esto es por pérdida de masa muscular principalmente, sensaciones de debilidad, de cansancio. Ustedes ven una persona también lenta, que le cuesta hacer las cosas, les dice así como, ya, vengo por tos, sáquese la chaqueta, y está así como, a 1 por hora sacándose la chaqueta. Entonces ustedes cachan que, o los familiares la refieren, ¿no? Una persona que se demora 3 horas en, no sé, ir al baño, bañarse, vestirse y volver a, no sé, al living. Y además tiene un grado de actividad física bajo, o sea, no se mueven. Entonces todas esas cosas son peligrosas, todas estas cosas nos definen una persona que va a ser frágil, una persona que no se mueva, que empieza a perder masa muscular y que esté cansada y se alentan los movimientos, tiene mucho riesgo de ser dependiente a muy corto plazo. Esta es la otra definición que les explicaba, que es mucho más amplia, pero también es más abstracta. Habla de dependencia o riesgo de depender, que al final eso es súper relativo a cada persona, riesgo de sufrir resultados adversos con medicaciones, con cirugías, con procedimientos, pérdida de la reserva fisiológica, ausencia de una red de apoyo social, tener enfermedades crónicas, tener problemas psicosociales, por ejemplo, un consumo patológico de alcohol, de sustancia, o que alguien en la casa los tenga, y que sea alguien de complejidad médica. Por ejemplo, un paciente que tenga, no sé, Parkinson, sea hipertenso y esté en estudio para diabetes y que además tenga tos. Es complejo, no es algo que sea tan fácil porque hay muchos efectos adversos de sus medicamentos, cuál es la reserva funcional que va a tener para el futuro. Entonces nos quedamos mejor con esta definición, que es la del 2001, que son esos 5 puntos muy claves. Entonces, la fragilidad, figura. Esto lo saqué del manual de geriatría, de la Sociedad Española de Geriatría, que es un libro súper bueno, un tratado gigante, muy, muy divertido. Entonces ustedes ven una persona, fíjense en la columna del medio, donde dice síndrome clínico de fragilidad, ustedes ven una persona que tiene pérdida de peso, que no come, que no se mueve, que ustedes ven que tiene una masa muscular disminuida, que puede tener osteopenia, puede caminar lento, es una persona que se ve como desnutrida. Y eso se traduce en caídas, se traduce en lesiones, se traduce en otras enfermedades que pueden realizar. Por ejemplo, una neumonía, una persona que está todo el día en cama porque no se mueve puede tener una neumonía por aspiración, porque estaba comiendo acostado y se tragó un alimento. Puede tener una neumonía aspirativa. Y eso lo puede llevar a una hospitalización que tiene muy mal pronóstico, riesgo de mucha dependencia, o que sus familiares o sus cuidadores no puedan hacerse más cargo e institucionalicen al paciente, a este adulto mayor. Y eso igual tiene otros factores de riesgo, que si bien es una opción muy válida,
dentro de las instituciones geriátricas, dentro de las casas de reposo, hay mayor contagio de enfermedades, las bacterias, por ejemplo, son más resistentes que las que están en la comunidad, entonces toda la institucionalización es un factor de riesgo, y al final eso puede desencadenar en la muerte. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Por ahora no aparecen dudas, doctora. Ya. Entonces, les quise poner un mono de lo que es la sarcopenia, pérdida de la masa del músculo. Ya, este músculo no es tan así, obviamente, no es como que sea una disección ni nada, pero un músculo que está gordito, así como con unas redes bacanes que puede levantar fuerza, se disminuye, va disminuyendo en masa, y esto pasa, es consecuencia de la falta de movimiento, y también es consecuencia de, bueno, de la falta de actividad física en realidad. Una persona en cama va a tener sarcopenia, va a tener este músculo disminuido, y esto habitualmente se ve en la parte del bíceps y se ve también en la parte como de las piernas, no del muslo, de la pierna, concepto anatómico, pierna. Eso ahí es donde ustedes más lo pueden ver. Si ven unas piernas súper flaquitas, súper delgadas en un adulto mayor que está acostado, probablemente, lo más probable es que tenga sarcopenia. Veo que Camila Romero levantó la mano. Cuéntame. ¿Camila? ¿No? No me parece, doctora. Me salía que había levantado la mano, entonces no cacho. Pero bueno, sigamos. Si tienen dudas me pueden interrumpir sin ningún problema. La inmovilidad, que es parte de la fragilidad, habla de un descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. O sea, como lo que les explicaba, personas secueladas de un accidente cerebrovascular es como lo más frecuente. Hay menos tolerancia a la actividad física. Hay pérdidas incluso de los reflejos a veces para la deambulación. Una persona que está mucho tiempo en cama o que tuvo una neumonía que estuvo bien complicada, lo que nosotros hacemos es levantar a la persona lo antes posible. Una persona que tuvo una fractura de cadera, mientras más te tardes después de la prótesis de cadera en levantarla y en empezar la kinesiología, mayor es el riesgo de muerte. Entonces es súper importante que las personas, aunque estén enfermas, se muevan de alguna manera. Hacer ejercicios dentro de la cama al comienzo, y apenas se puedan poner de pie, apenas puedan bipedestar, iniciar con el ejercicio físico, obvio que moderado, súper leve en realidad, y después ir aumentando un poco para evitar la parte de la inmovilidad. Acá les puse un cuadro con los factores que son predisponentes para la inmovilidad para que lo revisen después, pero es como todo. En los adultos mayores, todo tiene relación con todas las otras patologías. Entonces, acá lo que nosotros más podemos hacer una intervención es en la parte de los fármacos y en la parte también principalmente en la parte de los fármacos, y fijarnos bien en lo que les estamos dando a nuestros pacientes. No es bueno, no es adecuado que un paciente tome 12 medicamentos en un día. Probablemente podamos suspender algunos para evitar el riesgo que tenemos de los efectos adversos. La mayoría de los adultos mayores en los servicios de salud público, cuando pasan por algún periodo de insomnio, les inician benzodiazepina, y el riesgo de adicción es muy fuerte. De hecho, las benzodiazepinas están contraindicadas en los adultos mayores, pero muchas veces para cortar por lo sano tú preferís dársela, y no es buena idea, es una muy mala idea, porque empeora la calidad de vida, empeora la polifarmacia, empeora el pronóstico del paciente. ¿Dudas hasta acá? Sí, Sí, Pauli. doctora. Escribieron una pregunta en el chat. Dicen, doctor, una pregunta, una persona que es de la adolescencia es alguien no tan activo físicamente. ¿Tendría una tendencia a la sarcopenia y por ende tendría tendencia a desarrollar un síndrome de fragilidad? Ya, la fragilidad, todo lo que estamos hablando es solamente en adultos mayores. Un adolescente que no se mueve, de todas maneras se mueve, porque se levanta, aunque esté encerrado en la pieza, así como ya, no sé, están de vacaciones y están jugando todo el día, no sé, play como yo. Eh, de alguna manera igual se mueven, no es que estén en cama todo el día, o si están en cama tienen la capacidad para rápidamente volver a usar los músculos y no perder la masa muscular que tanto como que uno tiene. A medida que vaya avanzando en la edad, el problema es que no tienes la capacidad para recuperar esta masa muscular o para recuperar la movilidad, y te vas
volviendo frágil. Esto es un concepto que se usa solo en adultos mayores, en adolescentes o en personas que están en otra etapa del ciclo de la vida no se usa. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Hay otra. Dice, doctora, ¿qué pasaría si una persona consume medicamentos para dormir desde los 50 años, por ejemplo, y llega a la adultez mayor? ¿Se deberían suspender? Ya, ese es un tema súper, yo lo encuentro interesante. La mayoría de las guías clínicas de geriatría y de los consensos es que hay que suspender esos medicamentos para dormir. Depende de cuál sea el medicamento, la mayoría, a medida que tú vayas avanzando en la edad, necesitas dormir menos. No, no es normal dormir 3 horas diarias, pero si antes dormía 8, quizás que puedas, cuando seas adulto mayor, duermas 6. Ese es el concepto. Si una persona tiene insomnio de conciliación o de mantención o siente que no descansa cuando duerme, hay que tratar primero la patología de base. Si una persona usa algún inductor del sueño desde los 50 años, hay que ver por qué lo está usando y por qué lo ha usado tanto tiempo. Si es un benzodiazepínico, lo que hay que hacer es intentar siempre retirarlo porque tiene mucho efecto adverso, mucho, que al final tú siempre jugás con el riesgo-beneficio de los pacientes cuando das cualquier indicación. El riesgo de usar una benzodiazepina es mucho más alto que el riesgo de suspenderlo progresivamente. Entonces tenéis que llegar a un acuerdo con el paciente, siempre hacer una relación, un vínculo médico-paciente para que te crean. Es súper difícil a una persona que lleva 20 años tomando clonazepam todas las noches decirle que lo tiene que suspender. Dice, pero si mi pastilla, doctora, yo no duermo. Y eso les va a pasar todos los días. No es algo que sea infrecuente. Entonces ustedes, en la primera consulta quizá no les digan eso, pero tírensela así como piola. Lleva mucho tiempo usando esto, hay otras opciones, podríamos probar después, piénselo. Entonces, la siguiente consulta le pregunta, ¿y ya, cómo está durmiendo? ¿Y por qué? ¿Y alguna vez ha tratado, alguna vez ha intentado usar otro tipo de medicamento? Hay medicamentos que son inductores del sueño, que no son de la familia de las benzodiazepinas, que andan muy bien en adultos mayores y que sirven para otras cosas también. Entonces, lo ideal sería que se suspendiera en común acuerdo con el paciente. Nunca así como, ya no le doy la receta nomás, pues porque yo la hago y si mi receta no puede comprar nada. Porque van a encontrar dónde comprarlo. Van a encontrar la farmacia de barrio poco ética que se las venda, o lo van a ir a comprar a la feria, o se la van a conseguir con el vecino o la vecina, y eso pasa. Entonces, llegar a acuerdo con el paciente, pues, después de tener un vínculo, es la mejor idea para sacar esos medicamentos, pero la idea es siempre sacarlos, siempre retirarlos cuando ustedes identifiquen a alguien que lleva mucho tiempo así. ¿Alguna otra duda? Por ahora no hay más dudas, doctora. Ignacio Toledo dice todo claro por acá, doctora. Qué raro que ustedes me digan doctora. No me siento Estoy, muy cool. estoy explotando con mi cerebro. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir con el siguiente. Todos los conceptos anteriores que vimos eran del área de la fragilidad. Ahora vamos a hablar del síndrome confusional agudo, que es algo que ustedes pueden detectar con mucha facilidad en la casa. Así como hágalo usted mismo dentro de la casa, ustedes lo pueden detectar. Agudo. Es una alteración del estado de conciencia, alteración de la atención, ocurre de instalación rápida, así como de un momento a otro, la persona está con un síndrome confusional agudo y es fluctuante, o sea, tiene que ver con el ciclo circadiano, puede ser mayor de día, mayor de noche. Habitualmente cambian el ciclo circadiano, en vez de estar despiertos en el día, están despiertos en la noche y están poseídos por el demonio, básicamente. Obvio que no es así, pero es que ustedes ven a un paciente que es complejo, que está toda la noche gritando, por ejemplo. Ese es el más frecuente, o sea, el más fácil de detectar. Hay una desorientación. Es un paciente que les empieza a decir, sí, lo que pasa es que ahora que estamos en el 1980 y no sé, hay una guerra y acá estamos en la capilla y vamos a rezar. O les dice, pucha, no sé, ya tienen un pensamiento súper desorganizado. Están hablando primero de... Yo me acuerdo que una vez que hospitalizaron a mi abuela, ella decía que le llevaron su monedero porque en el hospital, ella sabía que estaba en el hospital, le estaban robando. Y después cuando llegó a la casa, después del síndrome confusional agudo, las personas se demoran harto en volver a su estado cognitivo previo. Decía que también le estaban robando y dormía con el monedero en la mano. Entonces es un pensamiento súper desorganizado. Hay alteración del lenguaje. Pueden inventar palabras, pueden no hablar simplemente, o hablar cosas incoherentes. Hablar
una persona que ustedes piensen que le está dando un accidente cerebrovascular o que no hable nada. Alteración de la memoria, no saben que alguien los fue a ver el día anterior. En la hora de visita no se acuerdan simplemente. Pueden haber alucinaciones, principalmente visuales. Las ilusiones o alucinaciones pueden ser también auditivas, pero son más visuales, así como es que lo que pasa es que vi que la muerte me vino a buscar anoche. Eso lo van a escuchar en el contexto hospitalario, especialmente cuando estén rotando en el internado por los servicios de medicina, o, sí, por los de medicina más que nada, de paciente complejo. Ustedes van a ver que eso es un reclamo súper frecuente, que llaman toda la noche que por favor los salven de la muerte. Tener delirios, que va por el mismo lado de lo que estábamos hablando, que todos me quieren dañar, todos me quieren robar, o ese tipo de delirios, es principalmente un delirio que los hace sentir muy vulnerables, o tener temblores, que se les contraiga un músculo, que estén muy temblorosos. Eso es como lo típico del síndrome confusional agudo. Tenemos tres tipos. Está el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. El hiperactivo es el que más nos damos cuenta porque la persona está como hiperalerta, está así como así, ayuda, me van a matar, aquí me quieren matar, me están haciendo daño, lo que pasa es que me están envenenando la comida, me están dando medicamentos para controlarme. La persona está muy agitada, muy inquieta, tiene alucinaciones y principalmente ocurre de noche. Este es lo que les contaba yo del cambio del ciclo circadiano, que se cambia el estado de alerta diurno por un estado de alerta nocturno. Entonces, en los hospitales, el agudo hiperactivo, se suele avisar de inmediato, se pesquisa la primera noche. Por el otro lado tenemos el síndrome confusional agudo, o delirium, no delirio, delirium hipoactivo, que es todo lo contrario, es una persona que está lenta, que está como apagada, que es como, miren, ese adulto mayor, ese paciente no molesta en nada, no se mueve, no habla, está todo el día pegado mirando la pared. Eso no es normal. Ustedes tienen que preguntar, obviamente, a los cuidadores si es que antes era así o no era así, o siempre ha sido así como desde la casa, si eso es su basal, pero una persona que les diga así como no, está lento, se porta demasiado bien en el hospital, igual es sospechoso. Y por último tenemos el mixto, que es una fluctuación entre ambos. O sea, si en el día puede estar hipoactivo, o sea, pegado mirando a la pared, y en la noche puede estar trepando por las paredes, hiperalerta. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál creen que es más frecuente, el hiperactivo o el hipoactivo? Aquí los escucho, ojalá que los chiquillos me puedan ayudar. ¿Qué opina el público? ¿Opinan algo? ¿Cuál creen que es más frecuente? ¿Se les ocurre? Tres votos hipoactivos, un voto por mixto, ¿Ya? tres votos por mixto, 4 por mixto. La idea acá es que participen igual, pues, si son poquitos, así que lo ideal sería que estuvieran compartiendo sus opiniones y por qué. Bueno, quizás después entren más en confianza. No sé si Otro voto alguien... más por mixto. Ya, el 70% de los delirium o de los síndromes confusionales agudos son hipoactivos, pero el que más se pesquisa es el hiperactivo, más que el mixto. Como un 20-25% es hiperactivo y el mixto es el menos frecuente. Habitualmente el paciente que se porta muy bien, nadie quiere hacerle ninguna intervención porque se está portando muy bien y no molesta en el hospital, porque al final dificulta un paciente que está con un delirium hiperactivo, dificulta un poco la labor asistencial, asusta a los otros pacientes, entonces igual es más fácil de pesquisar, pero el hipoactivo es el que tiene más riesgo al final porque uno no se da cuenta, y el paciente como no se mueve, no es pesquisado y no se puede hacer la intervención a tiempo. Creo que Ignacio Toledo levantó la mano. Hola, Pauli, doctora. Tengo una consulta. Si tengo un paciente, hablando ahora del confusional hipoactivo y hiperactivo, si tengo un paciente adulto mayor que, por ejemplo, por la patología que está hospitalizado, está con algún tipo de sedante, algún tipo de analgesia, ¿cómo puedo identificar yo si el paciente está calmado porque está cursando un confusional agudo hipoactivo o porque en realidad está sedado por los medicamentos que él tiene por la patología base que se le está tratando? Depende de los medicamentos que tú le estés dando de partida, segundo depende del motivo de consulta. Si tú suspendes el medicamento y el paciente repunta, es como una prueba terapéutica. Si el paciente repunta, tú sabes que tiene que ver más con el medicamento. Si no repunta, tú piensas más en un delirium hipoactivo. Piensen que el delirium,
Ay, no se me fue el perdón, no importa. El delirium tiene mucho, el síndrome confusional agudo tiene mucho que ver con el cambio de entorno de los adultos mayores, se da mucho en contexto hospitalario y tiene hartos factores que son predictores de delirium. Por ejemplo, una persona, mientras más intervenida esté, más riesgo tiene de tener un delirio. Una persona que esté hospitalizada con medicamentos que son sedantes tiene más riesgo de delirium. Una persona que tenga una sonda Foley, que tenga vías venosas, que esté con oxígeno, tiene más riesgo de tener delirium que una persona que esté hospitalizada solamente para hacer un tratamiento, no sé, para medirle los niveles de vancomicina en sangre. No sé si explico el punto. En el caso de tener un paciente sedado, tú tienes que hacer la prueba de suspender el sedante y ver cómo reacciona. Habitualmente, en los pacientes adultos mayores, cuando están dentro de un contexto hospitalario, hay que fijarse mucho en la función renal porque tiende a deteriorarse bastante por la falta de hidratación. Los adultos mayores tienen inhibido el centro de la sed, entonces no toman agua por iniciativa propia. Tienes que hacerle los balances hídricos, esto estamos hablando de un mundo ideal, un mundo geriátrico ideal. Si tú les haces los balances hídricos correctos, no debiera haber problemas con hacer una necrosis tubular aguda, por ejemplo, por déficit de agua, por exceso de AINES que tú le estés administrando. Pero un paciente que ya está con un déficit de líquido, que está con mucho medicamento, que se filtran renalmente, si tú le das un sedante, lo más probable es que su metabolización sea más lenta. Entonces igual tenés que cachar cuál es la vida media del sedante que tú estás dando para recién saber si estás hablando de un delirium hiperactivo o hipoactivo. Y además, si este paciente ha tenido una hospitalización previa o un cuadro importante previo y ya hizo un delirium, tú te vas más por la teoría del nuevo síndrome confusional agudo. Además, si tiene con lo mismo si es que tiene alguna enfermedad de base. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Súper, muchas gracias, Pauli. Hay otra duda que escribieron en el chat que dice, ¿qué tan rápido es el SSA? ¿Con qué frecuencia se desarrolla? Es súper rápido, es como de un minuto para otro, tú tenías un paciente que estaba tranqui, le estáis pasando, no sé, le estáis pasando ceftriaxona, y de repente te empieza a gritar y que te agarra del cuello y te dice, me van a matar, me van a matar. Así de rápido, es una instauración rápida, es súper fluctuante, a veces sí, a veces no, y es muy frecuente. Mientras más mayor es el adulto mayor hospitalizado, es más frecuente. A los 60 años se habla que un 1 o 2% de los pacientes pueden desarrollar un delirium en contexto de hospitalización o de instrumentalización. Mientras más avance en la edad, a los 80 años, hasta un 60% puede tener un delirium y tiene un factor predictivo de muerte o de mala evolución pésimo. A los 6 meses, una persona que hace un delirium, el 90% más o menos, del 60 al 90% están muertos. Entonces, habla mucho del riesgo que tiene la persona al futuro. Entonces, cuando ustedes pesquisen un delirium, un síndrome confusional agudo, que es lo mismo, ustedes tienen que hacer todas las intervenciones posibles para que esto no se perpetúe. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Otras dudas? ¿No? Por ahora nada más, Pauli, doctora. Ya, vamos a pasar a la demencia, que es un tema súper importante y que ustedes pueden ver las primeras señales precozmente y que habitualmente tiene mucha negación con los familiares, mucha negación con los cuidadores de los adultos mayores. Es una alteración de las funciones cognitivas del paciente, del estado mental y de la conducta social, o de la conducta social. Por ejemplo, alguien que decida todas las noches dormir con un cuchillo en la almohada porque cree que lo van a venir a matar. ¿Ustedes creen que esa conducta es normal aunque sea un adulto mayor que tiene como, no sé, que viva en una población de riesgo? No es normal. Una persona que tiene pérdidas de memoria, pero de las que no se da cuenta necesariamente, la mayoría de las demencias, la persona afectada no se da cuenta que olvida cosas. Los cuidadores o los parientes lo llevan a consultar porque de repente, no sé, lo fueron a ver los nietos y no se acordó de uno. Así como, yo te conozco y se demoró 2 minutos en acordarse el nombre. No es como eso que pasa en lista cuando uno tiene familias grandes, que pasa en lista por todos los primos antes de llegar a tu nombre. No, no se trata de eso, sino que yo te conozco, yo te he visto. ¿Dónde te he visto? Le dicen así como, ya, pero si es, no sé, Juanito, mi hijo. Ah, sí, verdad. Es algo así, es mucho más sutil que lo que así como, ay, ya no me acuerdo dónde dejé las llaves, se me olvidan las cosas, eso va por otro lado. Interfiere en las actividades de la vida diaria, obviamente.
puede interferir también en la actividad laboral. O sea, una persona que antes tenía un cargo de jefatura y que de repente se encuentra haciendo puras tonteras y baja el rendimiento laboral, y se dan cuenta los supervisores o los mismos empleados, se dan cuenta así como, ya, ¿qué le pasa al jefe? Qué raro. Pérdida interfiere en la actividad social, una persona que ya no se atreve a salir sola o que salió y de repente se perdió y no pudo volver. Igual cuando las personas se pierden de llegar a la casa, estamos hablando de una etapa más avanzada, pero si es algo, no sé, pues si nunca había ido, no sé, a pagar una cuenta al Paseo Ahumada, acá en Santiago, y lo mandan por algún problema, no sé, tiene que ir para allá, y después no sabe qué metro tomar para volver a la casa. Yo vivo en Santiago, por eso les hablo de Santiago, pero es algo así, o que no sepa qué micro tomar para llegar de nuevo, de vuelta a su casa en una ruta nueva. Esas cosas nos pueden hablar de demencia a futuro, son como para pesquisarlas, tenemos que ir cachando a poco. Entonces, acá, como diagnóstico sintomático, ¿qué vamos a ver nosotros? Pérdidas subjetivas de la memoria o alguna otra alteración cognitiva, que no pueden hacer algo que antes sí sabían hacer. Por ejemplo, antes hacía la serie de, podían restar o sumar, hacer operaciones matemáticas avanzadas mentalmente y ya no pueden. Un deterioro funcional de comienzo reciente que no tenga una causa. Por ejemplo, un paciente estaba súper bien y en unas pocas semanas de repente ya fuiste a ver a tu abuelo y estaba regio, y fuiste después de la cuarentena en 4 o 5 meses más y ya no se mueve, pues ya no camina. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó. ¿Se cayó? Pues otra cosa. Y dicen, no, no se ha caído, no, no ha pasado nada de eso, no ha tenido ningún accidente cerebrovascular tampoco, está descartado, lo llevamos a la urgencia, está con su control y no le pasa nada. ¿Será que no le pasa nada o que le está pasando algo y le está pasando todo? Una depresión de inicio en edades avanzadas, por ejemplo, un paciente que nunca tuvo depresión, nunca tuvo ningún problema del estado anímico, prender nuestras alarmas de que algo está pasando. Y lo último, que es el factor de riesgo, cuadros confusionales, que es lo que vimos recién, síndrome confusional agudo en un ingreso hospitalario. Eso es pronóstico de demencia a futuro. Habla mucho que cuando tú haces un síndrome confusional agudo, aparte de lo de la muerte, obviamente, te indica que puedes desarrollar demencia en alguna vida futura pronta, ¿ya? Entonces, hay que evaluar varias cosas. La memoria, la orientación, o sea, repetir sería, ahí les voy a mostrar los tests más frecuentes que usamos. ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué comuna? ¿En qué estación del año estamos? ¿Quién es presidente de Chile en este momento? Uno hace todas esas preguntas para cachar la orientación del paciente. Atención, que puedan revertir series. Diga mundo al revés, en una persona que no es muy alfabetizada, o en una persona que ya haya completado toda su educación media, decirle que reste de 7 en 7 partiendo de 100, así como 100, 93 y así hacia atrás. No lo voy a hacer yo porque no tengo atención. A mí me cuestan mucho las matemáticas, puedo deletrear más que restar. Alteraciones del lenguaje, que no puedan hablar, que no puedan indicar. Las praxias son cuando tú le dices al paciente que te describa algo o que haga la mímica. Por ejemplo, ya, Pepito, don Pepito, explíqueme cómo se lava los dientes usted sin mover las manos, sin hacer gestos. Ya, primero busco el cepillo de dientes, después agarro la pasta de dientes, la abro, se la echo al cepillo, luego ya mojo el cepillo, si yo lo hago en ese orden, me cepillo por 2 minutos, después me enjuago y después guardo todo. Razonable. Ahora, haga la mímica. Ya. Todo eso es normal. Una persona que está con una demencia no puede hacer eso. No pueden hacer cosas. Explique cómo se abrochan los zapatos. Ya, abróchense los zapatos, lo pueden hacer, pero que explicarlo no pueden. La función ejecutiva es como no poder ordenar los actos para poder desarrollar otra cosa. Eso lo vamos a ver en el test de Moca, que está en una diapo más adelante, pero es que al final no puedan hacer algo ordenado para concretar otra cosa. ¿Dibujan reloj? No pueden. No pueden, no son capaces de dibujar un reloj. Los números se le caen para cualquier lado, los dibujan afuera, o las manillas las hacen fuera del reloj. No se puede hacer algo, es un pensamiento que ellos tienen, un concepto, no lo pueden llevar a algo concreto. Pueden tener síntomas psicopatológicos y conductuales, que quizá una persona no quiera usar ropa en público. Así como, no quiero andar en ropa interior en público. No me quiero poner ropa, no me quiero poner ropa. No quiero salir con zapatos, voy con pantufla. No es como ahora en la cuarentena, que uno a veces sale con pantufla a comprar, no sé, o andar todo el día con pantufla.
sino que persistentemente no quieren hacer cosas que son normadas por la sociedad. Tener alucinaciones, que es lo mismo que les decía, o no sé, veo a mi papá que murió hace 20 años y me vienen a buscar en la noche. Y tener trastornos del comportamiento, que es bastante parecido a lo conductual. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la demencia? Primero, en todas las consultas que nosotros estemos sospechando de demencia, tenemos que hacer al menos un mini mental. El mini mental es el test más conocido por todos, tiene como 30 preguntas, si no me equivoco, y esto da una puntuación. A mayor puntuación, la persona tiene más habilidades cognitivas importantes. Cuando la puntuación es muy baja, te hace sospechar más demencia. Por otro lado, hay otro test que es más avanzado, que se llama el test de Mocha, que también te evalúa la atención, evalúa la memoria, evalúa las funciones ejecutivas, pero es más de nivel de especialidad en una consulta geriátrica dirigida. No se hace tanto en la consulta médico general nunca. Nunca he visto que lo hagan, y yo en mi consulta tampoco lo hago nunca. Esos son los tests que son como más rápidos de aplicar al paciente, son bien simples. De hecho el mini mental tú después lo aplicáis tantas veces que te lo aprendí, lo hacía así como de memoria, y podéis cachar el tiro cuántos puntos tiene una persona sin llenar el papel incluso. Y el Mocha que tenéis que pedirle a la persona que dibuje un montón de cuestiones. Siempre cuando ustedes estén evaluando una demencia, tienen que pedir exámenes de laboratorio, al menos un hemograma, un perfil tiroideo, la vitamina B12 y BDRL. ¿Por qué la sífilis? Porque acuérdense que existe el neurolues, o la neurosífilis, que da alteraciones cognitivas muy parecidas a la demencia. Cuando yo era interna, mi compañera de internado, la Lore, tenía una paciente que la estuvimos estudiando un montón de tiempo, que ella tenía un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer avanzada, y estaba hospitalizada porque estaba pésimo, de verdad estaba como muy, muy mal. Y un día a un becado se le ocurrió pedirle así, como ya, empecemos el estudio de nuevo. Y le pidió bebé de Israel y tenía sífilis la señora. Y ella nunca supo, nunca se había tratado, y empezaron a interrogar. Y después, claro, pues los hijos dijeron que el marido había sido muy promiscuo y todo, y que nunca pescaron, nunca se hizo ese estudio. Y la señora lo que tenía, que estaba así como de verdad súper alterada, que estaba muy, muy deteriorada, era una sífilis, bueno, una neurosífilis. Así que ojo con eso, no se les olvide nunca. Y además hay que pedir un TAC de cerebro, porque no todas las demencias tienen que ver con el Alzheimer. Hay otras demencias que son por depósito, que son por un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Hay un montón de demencias, entonces siempre se tiene el estudio inicial, exámenes de laboratorio, el TAC de cerebro y además esas escalas que son, bueno, estos test rápidos que son los que vamos a ver. El de la izquierda, hoy se ven pésimo, es el mini mental, que son muchas preguntas. ¿En qué año estamos? ¿Qué estación? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué día de la semana? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué piso? ¿Cuál es la ciudad? ¿En qué país? Hacerle que repitan, decirles 3 palabras y que repitan, después decirles que resten de manera invertida, después pasa un rato y pedirles que en 5 minutos, que vuelvan a repetir las palabras que les dijeron inicialmente, que repitan frases, que hagan un montón de cuestiones. Y el del lado, el Mocha, el del lado derecho, es donde se ve la capacidad ejecutiva. Por ejemplo, ese que copie el cubo. Igual tenéis que darle las instrucciones al paciente siempre, lo de dibujar el reloj, decirle ya, así debiera quedarle, mostrarles por último, así tiene que quedar el reloj, para que el paciente lo pueda ver y ustedes se van a dar cuenta. Lo pueden hacer incluso si conocen a algún adulto mayor, aplicarle el test del reloj, ustedes van a ver la cantidad de relojes distintos que pueden hacer los adultos mayores sin ningún deterioro cognitivo evidente. El test del reloj es una de las evaluaciones más precoces para ver si es que va a haber algún tipo de deterioro cognitivo a futuro. Entonces, esos son los 2 tests que más se usan. ¿Dudas hasta acá? Hay una pregunta. Dice, ¿se puede aceptar un margen de error en las respuestas del mini mental o tienen que ser sí o sí la correcta? Depende del grado educacional. El Mocha considera el grado, por ejemplo, hasta qué año llegaron escolar. Si tienen baja escolaridad, uno automáticamente le suma un punto. En el mini mental, habitualmente si estáis como en el margen de error, tenéis que volver a aplicarle el test cuando no está hospitalizado, por ejemplo, en el control, porque los pacientes sí se desorientan durante las hospitalizaciones, y un predictor más certero sería estando como en su 100%, sin ninguna enfermedad, sin ningún procedimiento invasivo, sin una sonda, sin vía, sin nada. Entonces te hace sospechar mucho
no te da el diagnóstico obviamente y esto se tiene que volver a repetir. Ustedes no hacen el diagnóstico de demencia en todo caso, el diagnóstico de demencia se hace, de Alzheimer al menos, se puede hacer por geriatra o se puede hacer por neurólogo, pero como médico general ustedes solamente lo sospechan y tienen que derivarlo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Por ahora no. Por ahora no. Me dijeron que podía hablar 1 hora nomás, así que ya estamos terminando. El último tema del que les quise hablar es de la polifarmacia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos mayores, como van adquiriendo más patologías en la vida, van teniendo más medicamentos en su arsenal. Y de repente llega gente con una bolsa de remedios y son todos diferentes, y ustedes tienen que cachar efectivamente qué toma, a qué hora se lo toma, y si de verdad se lo toma. Es súper complejo. Si conoce el nombre de los medicamentos que está tomando, si es que sabe cuál es el horario, si alguien los ayuda. Eso pasa mucho en los adultos mayores que, no sé, por ejemplo, ya el domingo es el día de organizar los medicamentos para la semana y alguna otra persona le hace en esta cajita, dice ya este es de la mañana, el del almuerzo, el de la tarde. Entonces tú sabes cuando te faltó tomar uno, eso siempre tienen que saberlo. Acá lo más importante de la polifarmacia en los adultos mayores es que hay mucha interacción entre fármacos. Los fármacos interactúan todos entre ellos y como les explicaba al comienzo, la mayoría de los estudios farmacológicos están hechos en gente joven que no toma más medicamentos. Entonces, en un adulto mayor que tiene polipatología, va a tener obviamente polifarmacia y el riesgo de los efectos adversos de que se potencien entre ellos va a ser peor. Puede tener muchas consecuencias negativas en todas las personas. Si una persona de 30 años que toma 10 pastillas diarias, obviamente también tiene riesgo de polifarmacia, pero el riesgo es mayor cuando tu reserva funcional está disminuida. En una persona que tome, no sé, que haya tenido un infarto hace 2 años, que sea diabético, que sea hipertenso, que es básicamente la mayoría de los pacientes hospitalizados que ustedes van a ver en medicina, que puede llegar a tener alguna grave enfermedad renal crónica, toman mucho medicamento. Entonces ustedes tienen que estar viendo siempre cuando hagan su anamnesis y cachen que alguien está tomando 5 o 6 medicamentos distintos, igual piensen, pregúntenle, ¿por qué toma este? La mayoría de los pacientes van a decir, no sé, esos son los que me dan. Y eso está mal, pues, porque los pacientes están en su pleno derecho y autonomía de saber qué están tomando, por qué lo están usando. A veces nos falta hacernos el tiempo para explicar bien cuál es el objetivo de todas las terapias. Yo tengo un montón de pacientes adultos mayores que toman aspirina todos los días, que no son de alto riesgo cardiovascular, que nunca han tenido un evento cardiovascular, un infarto, un accidente, bueno, un infarto principalmente, y que se los han dado hace 20 años en el consultorio y se los siguen dando. Entonces, igual eso hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio, mantenerse siempre actualizado y ver en las escalas de riesgo de medicamentos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Un adulto mayor que ha perdido masa muscular, que ya no, un adulto mayor frágil, por ejemplo, que es hipertenso y que es diabético, y pucha, tú lo controláis y en realidad quizá puedes suspenderle alguno de los antihipertensivos que usa, porque ya no tiene el mismo volumen que antes cuando era más joven y se diagnosticó y tuvo, no sé, una mala calidad de vida, por ejemplo, o ya no tiene un consumo riesgoso de sustancias o de alcohol. Entonces siempre tienen que estar reevaluando al paciente con los medicamentos que toma, verificar que efectivamente sepa lo que está tomando, a qué hora y que se los tome. Hay muchos pacientes que no se hacen responsables tampoco de lo que están tomando y dicen así como, no, mi pareja me da todo. Es como, ya, pero ¿quién se los toma? Yo. Ya, entonces, ¿quién se tiene que saber los medicamentos? Mi pareja. No, el paciente se tiene que empoderar de sus patologías y saber bien qué está tomando, que los lleven anotados, que vean qué está pasando con ellos al final, porque no es tirado de las mechas en un paciente mayor de 80 años especialmente. Esto es como adultos mayores que ya están como en la cuarta edad, que ustedes puedan suspender algún medicamento en pos de evitar la polifarmacia y en pos de proteger otros órganos y ver cuál es el riesgo-beneficio. En la última guía de hipertensión que le estaba leyendo el otro día aburrida, de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018, decía que en los mayores de 80 años era muy razonable retirar los antihipertensivos si es que tú veías que era una persona que estaba bien controlada. Lo mejor es dar los medicamentos, obviamente, para evitar el desgaste que haya futuro,
pero si es una persona que toma muchos medicamentos, es razonable empezar a suspender de a uno para ver cómo está. Si, por ejemplo, toma un antiarrítmico porque tiene una fibrilación auricular, no lo pueden suspender, pues, pero si toma 3 medicamentos para la presión, ustedes ven que está bien, si le bajan la dosis de uno, la suspenden, no es tan extraño. Y esto les va a tocar bastante en los CEFAM, en los consultorios, los controles. Ustedes van a ver el poli de cardiovascular, van a ver mucho adulto mayor y todos con polifarmacia. Entonces tienen que ir viendo. Entonces, acá les puse una tabla de todos los fármacos que pueden causar delirium, o sea, síndrome confusional agudo. Estamos hablando de medicamentos que son muy frecuentes, como los antiarrítmicos, los antihipertensivos. La reserpina no se usa para mucho en Chile, la metildopa se usa principalmente en el embarazo, no se usa mucho en adulto mayor por lo mismo. La dopa y los agonistas, los antiparkinsonianos en general pueden causar mucho delirium, algunos antihistamínicos, los anestésicos, una persona que hace un procedimiento, por ejemplo, una endoscopía, que necesitáis anestesiar a la persona, una colonoscopía, puede causar delirium en algún momento, los antidepresivos, las benzodiazepinas, algunos jarabes para la tos, por ejemplo, estos que tienen codeína, opiáceos, como, no sé, el tramadol, por ejemplo, los corticoides. Entonces hay muchos medicamentos que pueden causar delirio, pero también sacar los fármacos en una persona que está estable así puede provocar un síndrome confusional agudo. Entonces tienen que tener mucho ojo cuando ustedes dejen medicamentos en adultos mayores y cuando los empiecen a suspender, que sea siempre progresivo y que la persona esté con un cuidador que lo pueda ayudar y que pueda detectar los signos de síndrome confusional agudo para que consulten a tiempo. Creo que lo hice en 1 hora. Pregunten si es que tienen alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Por ahora no veo más preguntas en el chat. Esos son los principales síndromes geriátricos de los que les quise hablar. Como siempre intento hacerle honor al tiempo que me dan, por eso hice esta charla tan cortita. La idea no era que se aburrieran ni nada, pero si tienen cualquier duda, cualquier consulta, este es el momento para hacerlo. Acá lo principal es detectar, ustedes pueden meterse como a los medicamentos que están tomando sus adultos mayores, sus mismos, ni siquiera los adultos mayores no necesariamente son los abuelos de uno, sino que también pueden ser los papás. Entonces preguntarle, ya, ¿y qué estáis tomando? Bueno, siempre con respeto, obviamente. ¿Y por qué tomas esto? ¿Y cuánto te tomas el día? Y preguntar así como, ¿y tú sabés para qué estáis tomando eso? Entonces tengan como hagan el ejercicio con sus familiares para que después les sea más fácil interrogar a los pacientes también, porque uno encuentra va encontrando asociaciones, va encontrando técnicas para poder cachar lo de los fármacos, que es súper importante. Lo mismo que si detectan a algún cercano adulto mayor que de repente le dio una neumonía, lo mandaron para la casa porque no estaba con criterios de hospitalización por alguna razón, y ustedes ven que cambió su personalidad 100%, plantéense, ¿estará cursando un síndrome confusional agudo? ¿Será para consultar? A ustedes les preguntan mucho, la gente normalmente recurre mucho al estudiante de medicina que tiene algún conocimiento y eso es como verdad absoluta. Después cuando ustedes ya egresan y se transforman en médico, nadie los escucha por alguna razón, pero cuando son estudiantes ustedes son autoridad. Entonces háganse esa pregunta de lo que está pasando. Lo mismo con las caídas, si ven que alguno de sus familiares o conocidos adultos mayores se cae muchas veces, díganle que eso es para consultar. Aunque no se pegue fuerte, aunque no se haga ninguna herida evidente, es para consultar. ¿Ya? Dudas, última oportunidad. ¿No? No aparece ninguna duda más por ahora, doctora. Doctora Vera. No sé si quieren que les comparta el Power. Al final les hice las referencias, pero no las hice en APA ni nada porque soy muy inútil para eso, como que nunca lo pude hacer bien. Pero les puedo dejar el Power y si necesitan información también pueden conversar conmigo, preguntarme. Ahí tengo de donde saqué toda la información de acá. Está en documentos, está en un tratado de geriatría, en el manual de geriatría del residente. Y eso en general. Si tienen cualquier duda o comentario pueden hacerlo ahora. Eso. Hay hartos comentarios de agradecimiento, igual me quiero sumar junto con Vida. Estuvo muy buena la presentación, la verdad, nada menos de lo que esperaba.
Y eso, queremos agradecer la preparación, estuvo muy buena. Y eso, Pablo, si tienes algún comentario o algo, están todos muy felices en el chat, diciendo muchas gracias y en verdad sí, me sumo todo demasiado, demasiado buena. Eso. Si tienes algún Muchas gracias. comentario que quieras decir, ¿no? No sé, me gustaría escuchar como los comentarios de la audiencia. Si, bueno, acá me pidieron que hiciera como esta charla, como cierre de ciclo de lo que ustedes han estado trabajando. Intenté acotarme lo máximo posible al tiempo para no aburrirlos y no tenerlos pegados. Yo soy súper buena para hablar, entonces puedo estar 3 horas hablando acá de algo que me gusta. Este tema yo lo encuentro muy divertido. Yo tuve una muy buena formación en geriatría. Lo encuentro apasionante, de hecho, encuentro que es maravilloso. Eh, si les gusta, motívense, es un área súper bonita de la medicina y que está muy poco estudiada, hay muy pocos geriatras en Chile todavía, muy, muy poco. Así que si les interesa, denle, chiquillos, bacán. Nada más. Maravilloso. Por ahora nada. Así que eso, chicos, junto con Vida le enviaremos también el video de la presentación y como decía la doctora, también nos va a facilitar la presentación. Y en caso de que tengan dudas igual, son más que bienvenidos a hacerlas a través de nosotros, los podemos comunicar con la doctora en caso de que ella pueda también dentro de sus tiempos para ir resolviendo dudas, etc. Eso. Ya, pues que estén muy bien, un gusto. Chao, chao. Muchas gracias a los 3 organizadores y a la Pauli, muchas gracias. Y sobre todo por las otras charlas que habían hecho en conjunto, que también estaban muy buenas. Muchas gracias. Chao, voy a salir. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, que les vaya Que bien. estén muy bien.